Prepárate para una historia que agitará tu alma y desafiará tu perspectiva. El poderoso testimonio de hoy viene de Mariam, una viuda de 42 años de un tranquilo pueblo sirio que ahora vive en Beirut, Líbano. Antes esposa devota y madre en una pacífica comunidad cristiana, su vida se hizo añicos cuando ISIS irrumpió en su hogar en 2014, matando a su esposo Youssef e imprisonando a su familia. Sin embargo, en la noche más oscura, un escape milagroso cambió su camino para siempre. De la pérdida y el cautiverio a la esperanza y la resiliencia, el viaje de Mariam demuestra que nadie está más allá de la redención. Esto no es solo una historia. Es un testimonio de fe que arde más brillante que el odio. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte más testimonios inspiradores. Dale like a este vídeo para difundir esperanza y deja un comentario con el lugar desde donde nos ves. Leemos cada comentario y nos encantaría orar por ti y por tu ciudad. Escucha y sé bendecido. Mi nombre es Mariam. Tengo 42 años, aunque ahora me siento mucho mayor. Me siento aquí en un pequeño apartamento en Beirut, Líbano, mirando el mar Mediterráneo a través de mi ventana. Y me pregunto cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo la esposa de un maestro de escuela de un tranquilo pueblo sirio termina viuda en una tierra extranjera? ¿Cómo niños que antes jugaban fútbol en calles polvorientas terminan dispersos por el mundo cargando heridas que ningún niño debería soportar? Pero me estoy adelantando. Para entender dónde estoy ahora, primero debes entender de dónde vengo. Debes saber lo que teníamos para que comprendas lo que nos quitaron. Debes ver la luz para comprender la oscuridad que siguió. Necesito contarte esta historia no porque quiera revivirla. Dios sabe que la he revivido suficiente en mis pesadillas. La cuento porque el mundo necesita saber. Porque la sangre de mi esposo clama desde la tierra. Y yo soy la voz que debe responder. Porque hay miles, tal vez millones de historias como la mía que nunca serán contadas. Y alguien debe dar testimonio. Así que, déjame llevarte de regreso al 2013 antes de que la palabra ISIS significara algo para nosotros. De regreso cuando aún éramos lo suficientemente ingenuos como para creer que el mal podía mantenerse a raya con buenas intenciones y oraciones. De regreso a nuestro pueblo. Vivíamos en una pequeña comunidad cristiana a unos 30 km de Alepo. No te diré el nombre exacto. Algunos de mis familiares aún viven en Siria. E incluso ahora, incluso después de todo, debo protegerlos. Pero imagina un lugar donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas del día, donde el olor a pan fresco del horno comunal se mezclaba con jazmín de los jardines, donde los niños corrían libremente por calles estrechas, y los vecinos dejaban sus puertas sin llave. Nuestra casa era modesta. 2 habitaciones, una cocina, un pequeño patio donde yo cultivaba tomates y hierbas. Las paredes eran de piedra gruesa, encaladas cada primavera. Mi esposo, Youssef, había construido persianas de madera para las ventanas con sus propias manos, pintadas de azul como el cielo. Teníamos una cruz de madera colgando sobre nuestra puerta, tallada por su abuelo. Yo la tocaba cada vez que entraba o salía de la casa. Un hábito, una bendición, un recordatorio de quiénes éramos. Youssef enseñaba matemáticas y ciencias en la escuela local. Era un hombre gentil. Mi Youssef, de voz suave, pero firme en sus convicciones. Tenía esos anteojos de lectura que se ponía en la punta de la nariz, y siempre los ajustaba cuando se emocionaba explicando algo. Los niños lo adoraban. Incluso los niños musulmanes del pueblo vecino cuyos padres los enviaban a nuestra escuela porque era la mejor de la zona. Lo adoraban. Él nunca les predicaba, pero sabían en qué creía. Vivía su fe en silencio, consistentemente como una llama constante que nunca parpadeaba. Yo trabajaba como enfermera en la clínica del pueblo. Nada elegante. Tratando resfriados, entablillando huesos rotos, ayudando en partos, cuidando a los ancianos. Pero me daba propósito. Me permitía servir a mi comunidad, y el salario combinado con el de Youssef era suficiente. No éramos ricos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Nuestra hija Rana tenía 16 años entonces, hermosa con los ojos oscuros de su padre y los pómulos altos de mi madre. Estaba en esa edad en que se convertía en mujer pero aún conservaba pedazos de la niñez.
Quería ser enfermera como yo, pero de verdad. Decía una que trabajara en un gran hospital en Damasco o tal vez incluso en Beirut. Estudiaba constantemente, con la nariz siempre metida en un libro. Llevaba una pequeña cruz de oro que Yusef le había regalado por su confirmación. Nunca se la quitaba. Nuestro hijo David tenía 14 años. Toda energía y pasión como los chicos a esa edad. Amaba el fútbol más que nada excepto tal vez su familia y Dios. Probablemente en ese orden si soy honesta. Jugaba todas las tardes con los otros chicos en la plaza del pueblo. Soñaba con jugar profesionalmente algún día. Yusef lo veía jugar y meneaba la cabeza con una sonrisa, sabiendo que esos sueños probablemente darían paso a unos más prácticos, pero nunca lo desanimaba. Déjalo soñar, me decía. Los sueños son gratis. Éramos felices. ¿Está mal decir eso? Éramos felices. No en todo momento, por supuesto. Teníamos discusiones como cualquier familia. El dinero a veces era escaso. Los niños peleaban. Yo me preocupaba por cosas como lo hacen las madres. Pero debajo de todo, teníamos amor. Teníamos fe. Nos teníamos el uno al otro. Los domingos eran especiales. Todo el pueblo se reunía en la iglesia de San Jorge, un hermoso edificio antiguo con paredes de piedra y bancos de madera desgastados por generaciones de fieles. El padre Bulos, nuestro sacerdote, tenía unos 70 años con una larga barba blanca y ojos amables. Había bautizado a mis 2 hijos. Nos había casado a Yusef y a mí. Conocía las alegrías y dolores de cada familia. Sus sermones eran simples pero profundos. Nunca hablaba mucho, tal vez 15 o 20 minutos, pero sus palabras se quedaban contigo. Después de la iglesia, las familias se reunían. Compartíamos comidas. Las mujeres traían platos, hojas de parra rellenas, cordero asado, arroz con almendras y pasas. Pan fresco, pasteles dulces chorreando miel. Los hombres se sentaban y hablaban de cultivos y política y religión. Los niños jugaban. Reíamos. Cantábamos himnos. Discutíamos amigablemente sobre teología y fútbol y todo lo demás. Esta era nuestra vida. Esta era nuestra normalidad. Pero la normalidad estaba cambiando aunque no quisiéramos verlo. Las primeras señales llegaron lentamente como una tormenta lejana. En 2011, comenzó el levantamiento. Lo oímos en las noticias, lo vimos en nuestra televisión. Damasco, Homs, Dara, ciudades lejanas. Al principio no nos tocó. Estábamos en el norte en nuestra pequeña burbuja. Orábamos por la paz. Esperábamos que pasara. Luego la guerra se extendió. Fuerzas gubernamentales, grupos rebeldes, tantas facciones que no podíamos seguirles la pista. Las noticias se volvieron más difíciles de ver. Bombardeos, masacres, armas químicas. Empezamos a oír historias de amigos que habían huido. Empezamos a ver refugiados pasando, dirigiéndose al norte hacia Turquía. En 2013, comenzamos a oír un nuevo nombre, ISIS, el Estado Islámico. Al principio, parecían solo otro grupo rebelde entre muchos. Pero las historias sobre ellos eran diferentes, más oscuras. No solo luchaban contra el gobierno, imponían su versión del Islam. Estricto, brutal, intransigente. Comenzaron a tomar territorio pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Y dondequiera que iban, las minorías sufrían. Yazidíes, kurdos, y cristianos, especialmente cristianos. Las historias nos llegaban como susurros al principio. Una iglesia quemada aquí. Una familia forzada a huir allá. Luego los susurros se convirtieron en gritos. Comunidades cristianas enteras desaparecían de la noche a la mañana. Oímos sobre el ultimátum que daban. Convertirse al Islam. Pagar un impuesto de protección. Irse o morir. Algunas familias en nuestro pueblo comenzaron a irse. Los Sadat se fueron primero a Líbano. Luego los Mansour a Jordania. El padre Bulos realizaba servicios especiales de oración pidiendo a Dios que protegiera a los que se quedaban y guiara a los que se iban. No juzgábamos la decisión de nadie. El miedo es poderoso. Pero Yusef no se iría. Sus padres eran ancianos y no podían viajar.
Su madre tenía diabetes y su padre había sobrevivido a un derrame cerebral. Necesitaban cuidado. Y más allá de eso, Yusef se sentía arraigado. Este era nuestro hogar. Nuestros ancestros habían vivido como cristianos en esta tierra por casi 2000 años desde la época de los apóstoles. No seríamos expulsados por el miedo. Recuerdo una noche acostada en la cama hablando en susurros para que los niños no oyeran. Le pregunté si deberíamos considerar irnos solo hasta que las cosas se calmaran. Estuvo callado mucho tiempo. Luego dijo que había estado orando al respecto. Sentía que Dios quería que nos quedáramos, para ser testigos, para mostrar que la fe no huye cuando es probada. Confiaba en Él. Confiaba en su fe. Confiaba en que Dios nos protegería. Mirando atrás ahora, me pregunto si fui ingenua o si Yusef lo fue o si ambos lo fuimos. Pero la fe y la ingenuidad pueden parecerse a veces, especialmente antes de ser probadas. Creíamos que Dios nos escudaría. Creíamos que si permanecíamos fieles, si seguíamos orando, si manteníamos nuestros ojos en Cristo, estaríamos a salvo. A principios de 2014, ISIS se acercó más. Tomaron una ciudad a 15 kilómetros, luego a 10. A veces podíamos oír explosiones distantes. Por la noche, el horizonte brillaba naranja por los incendios. Más familias se fueron. Nuestra congregación se hacía más pequeña cada domingo. Pero aún nos quedamos. Aún orábamos. Aún creíamos. Aparecieron puestos de control en las carreteras, no del gobierno. Estábamos acostumbrados a esos. Estos eran diferentes. Hombres con banderas negras. Jóvenes con rifles automáticos y ojos duros. Detenían autos. Hacían preguntas. ¿A dónde vas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu religión? Esa última pregunta. Esa se convirtió en la pregunta que importaba. Siempre había estado en nuestras tarjetas de identidad. La religión de todos estaba listada en Siria. Pero ahora se sentía diferente, peligrosa, como marcarte como presa. Dejamos de viajar. Yusef dejó de ir a la ciudad más grande por suministros. Comprábamos lo que podíamos de agricultores y comerciantes locales. Nos manteníamos apartados. Esperábamos que si nos quedábamos callados, pequeños, tal vez nos pasaran por alto. Los niños tenían miedo. Oían cosas en la escuela. Estudiantes mayores tenían primos o amigos en áreas controladas por ISIS. Las historias se filtraban. Rana dejó de usar su cruz fuera de la camisa. La metía debajo, oculta. Me rompía el corazón verla ocultar su fe. Pero lo entendía. Yo hacía lo mismo. David se volvió más callado. Aún jugaba fútbol, pero los juegos eran más cortos ahora. Menos chicos salían. Los padres mantenían a sus hijos cerca de casa. La risa que antes llenaba la plaza del pueblo se volvió apagada. Una noche a finales de julio, Yusef nos reunió en nuestra pequeña sala. Tenía su Biblia abierta en el regazo. Quería que leyéramos juntos del libro de Job. Recuerdo pensar que era una elección extraña. Job no era un libro reconfortante. Era sobre sufrimiento, sobre pérdida, sobre fe probada hasta el punto de quiebre. Pero Yusef lo leía con tanta convicción. Leyó sobre cómo Job lo perdió todo. Su riqueza, sus hijos, su salud. Como los amigos de Job le dijeron que maldijera a Dios y muriera. Como Job se negó. Como Job se aferró a su fe incluso cuando todo parecía perdido. Como al final, Dios lo restauró. Yusef nos miró a cada uno. Nos dijo que tiempos difíciles podrían venir. Dijo que no sabía cuál era el plan de Dios, pero sabía que Dios tenía un plan. Dijo que sin importar qué pasara, permaneceríamos fieles. No negaríamos a Cristo. No cambiaríamos nuestras almas por seguridad. Recuerdo a Rana llorando. Recuerdo a David preguntando si íbamos a morir. Yusef los abrazó a ambos. Dijo que no sabía el futuro, pero sabía quién tenía el futuro. Dijo que la muerte no era lo peor que podía pasar. Perder la fe era peor. Negar a Cristo era peor. Le creí. Todos le creímos. Pero creer en la seguridad de nuestro hogar, rodeados de nuestra familia, con el olor de la cena aún en el aire y el calor de la luz de la lámpara en nuestras caras. Ese tipo de creencia se sentía fácil.
Aún no sabíamos cuán difícil podía volverse la creencia, cuán pesada podía pesar la fe, cuánto podía costar. El último servicio dominical al que asistimos fue el 3 de agosto de 2014. Recuerdo la fecha porque era mi cumpleaños, 40 años. Yusef me había horneado un pequeño pastel, solo harina y miel y dátiles, ingredientes simples, pero hecho con amor. Los niños me cantaron. Fuimos felices esa mañana. En la iglesia, había tal vez 40 personas. Antes habrían sido 200. El edificio se sentía hueco, nuestras voces resonando en el espacio vacío. El padre Bulos predicó sobre los israelitas en el desierto, sobre cómo Dios los guiaba con una columna de nube de día y fuego de noche, sobre cómo tenían que confiar incluso cuando no podían ver el destino. Después del servicio, nos quedamos. No queríamos irnos. Algo en el aire se sentía final, aunque no lo dijimos. La gente se abrazó más tiempo de lo usual. Las madres abrazaron más fuerte a sus hijos. El padre Bulos bendijo a cada familia individualmente, su mano temblando ligeramente mientras hacía la señal de la cruz sobre nuestras cabezas. Cuando caminamos a casa esa tarde, las calles estaban inusualmente calladas. Incluso los pájaros parecían apagados. Yusef tomó mi mano. No hablamos mucho. No necesitábamos. Esa tarde, cenamos juntos. Una comida simple. Sopa de lentejas, pan, aceitunas, queso. Rana me ayudó a limpiar mientras David y Yusef jugaban backgammon. Cosas normales. Cosas ordinarias. El tipo de cosas que das por sentadas hasta que te las arrancan. Nos acostamos temprano. Yusef oró con los niños como lo hacía todas las noches. Lo oí en la habitación de David, su voz baja y constante, pidiendo a Dios que velara por nosotros durante la noche, que enviara a sus ángeles a guardarnos, que nos mantuviera en la sombra de sus alas. Me dormí fácilmente esa noche. Estaba cansada. Había sido un día largo, una semana larga, un año largo. No sabía que sería la última noche de mi antigua vida, la última noche de paz, la última noche que dormiría junto a mi esposo. Si lo hubiera sabido, ¿me habría quedado despierta? ¿Habría memorizado el sonido de su respiración? ¿Lo habría abrazado más fuerte? ¿Habría dicho cosas no dichas? Pero nunca sabemos, ¿verdad? Nunca sabemos cuál momento ordinario es el último momento ordinario. ¿Cuál despedida es la despedida final? ¿Cuál beso es el que reproducirás en tu mente 1000 veces? Deseando haberlo hecho durar más. Me dormí en el mundo que conocía. Desperté en una pesadilla. El sonido que me despertó no fue fuerte al principio. Un motor de vehículo voces, pero luego el estruendo. Nuestra puerta principal explotando hacia adentro. Madera astillándose. Bisagras arrancadas de la piedra. Gritos en árabe, pero palabras duras, agresivas que no podía procesar en mi confusión. Yusef ya estaba sentado, extendiendo la mano hacia mí. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, linternas cegándonos. Figuras oscuras, armas, manos me agarraron, manos ásperas, callosas me sacaron de la cama. Estaba en camisón. Intenté cubrirme. No les importó. Me arrastraron al pasillo. Podía oír a Rana gritando. David gritando. La voz de Yusef intentando mantenerse calmado. Preguntando qué querían. Más hombres en la casa. Todos vestidos de negro. Rostros cubiertos con pañuelos. Solo sus ojos visibles. Ojos duros, ojos fríos, ojos que nos miraban como si no fuéramos humanos. Nos arrearon a la calle. Nuestros vecinos ya estaban allí. Docenas de familias. Todos los cristianos que quedaban. Niños llorando. Mujeres abrazándose. Hombres intentando proteger a sus familias. Todos en ropa de dormir. Todos aterrorizados. La calle estaba iluminada por faros de vehículos y linternas. La iglesia estaba ardiendo. Podía ver llamas saltando de las ventanas, lamiendo el marco de la puerta de madera. Humo subiendo al cielo nocturno, años de historia, décadas de oraciones, generaciones de fe, todo convirtiéndose en cenizas. Nos alinearon en la plaza del pueblo, la misma plaza donde David había jugado fútbol solo horas antes. Nos hicieron pararnos en filas, familia por familia.
Debían ser 50 o 60 de ellos, en su mayoría jóvenes. Algunos parecían apenas mayores que David. Todos armados, todos vestidos de negro, todos con la misma bandera negra. Uno de ellos, claramente el líder, se paró en los escalones de la iglesia. El fuego detrás de él lo hacía parecer demoníaco. Habló en árabe, su voz amplificada por un megáfono. Dijo que esta área ahora estaba bajo el control del Estado Islámico. Dijo que los cristianos tenían 3 opciones: convertirse al Islam, pagar el impuesto jizya, o irse. Dijo, teníamos hasta la mañana para decidir. Pero sus palabras se sentían como una formalidad, como un guión que tenía que leer. Porque incluso mientras hablaba, sus hombres se movían entre la multitud, arrancando cruces de cuellos, desgarrando íconos religiosos de manos, tomando Biblias e himnarios y cualquier cosa con símbolos cristianos. Lo arrojaban todo al fuego. Vi como un soldado arrancó la cruz de rana del cuello, rompiendo la cadena. Ella gritó y extendió la mano por ella. El río y la lanzó a las llamas. Luego nos separaron. Hombres a un lado de la plaza, mujeres y niños al otro. Intenté aferrarme a Yusef, pero nos separaron. Vi su rostro a la luz del fuego. Vi miedo allí, sí, pero también algo más. Determinación, paz incluso. Me miró. Miró a Rana y David. Sus labios se movieron. No podía oírlo por el caos, pero sabía qué decía. Estaba orando. Esa fue la última vez que vi el rostro de mi esposo. Parado en esa plaza con nuestra iglesia ardiendo detrás de él, rodeado de hombres que querían borrar todo en lo que creíamos, todo lo que éramos. Esa es la imagen grabada en mi memoria. Ese es el rostro que veo cuando cierro los ojos. Nos cargaron en camiones. Camiones militares grandes con cubiertas de lona. Nos empacaron como ganado. Sin espacio para sentarse, apenas para pararse. El calor era asfixiante incluso de noche. Niños llorando. Madres intentando consolarlos. Todos orando, algunos en voz alta, algunos en susurros, algunos en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Mientras el camión se alejaba, giré para una última mirada a mi pueblo, a mi hogar. El fuego se había extendido. Varios edificios ardían ahora. La cruz que el abuelo de Yusef había tallado. La que estaba sobre nuestra puerta que yo había tocado por suerte todos los días. Imaginé que ardía, convirtiéndose en cenizas como todo lo demás. Condujimos por horas. El camino era accidentado. Nos arrojaban unos contra otros con cada bache. La cubierta de lona atrapaba el calor y el olor, sudor y miedo y humos de diésel. Algunos vomitaron, algunos se desmayaron. El tiempo perdió significado. Todo lo que existía era oscuridad y calor y terror y oraciones. Cuando el camión finalmente se detuvo y retiraron la lona, el amanecer estaba rompiendo. Estábamos en algún tipo de complejo, tal vez una escuela antigua, o edificio gubernamental, paredes de concreto, alambre de púas, guardias en cada entrada, la bandera negra ondeando arriba. Esto no era una instalación temporal de detención. Esto era una prisión. Y ahora éramos prisioneros de gente que creía que nuestra mera existencia era una ofensa a su Dios. Nos descargaron bruscamente, gritando órdenes, formar filas, moverse más rápido, no hablar. Me aferré a Rana y David. No dejaría que se llevaran a mis hijos. Aún no. Por favor, Dios, aún no. Pero por supuesto, lo hicieron. Acto 2. La noche en que todo cambió. El momento en que Yusef fue separado de nosotros en esa plaza del pueblo, sentí algo dentro de mí desgarrarse. No físicamente, aunque mi cuerpo dolía por el manejo rudo, por ser arrastrada de mi cama, por las horas paradas en miedo. No, esto era más profundo. Era el desgarro del tejido que había sostenido mi vida unida por 20 años. El matrimonio es así. 2 personas convirtiéndose en una sola carne. La Biblia dice que cuando son separadas violentamente, no es un corte limpio. Es un desgarro. Aún podía verlo al otro lado de la plaza en esos momentos finales antes de cargarnos en los camiones. Estaba parado con los otros hombres, el padre Bulos, el viejo señor Haddad que había decidido quedarse a pesar de que sus hijos se fueron. El joven Peter que se había casado hace 3 meses.
El entrenador de fútbol de David, el panadero, el granjero. Hombres que había conocido toda mi vida. Hombres que eran padres e hijos y esposos y amigos. Ahora solo prisioneros, solo objetivos. El viaje en camión fue una tortura especial. Nos habían empacado tan apretados que moverse era imposible. Rana estaba presionada contra mi lado izquierdo, David contra el derecho. Mantuve mis brazos alrededor de ambos, aunque mis hombros gritaban de dolor por mantener la posición por horas. Otras mujeres y niños nos rodeaban. La señora Hannah, que estaba embarazada de 7 meses. La pequeña Android Sara, solo 5 años, lloriqueando por su padre. La vieja viuda Miriam, que había enterrado a 3 esposos y ahora enfrentaba este nuevo horror en sus 80 años. Nadie habló mucho durante ese viaje. ¿Qué había que decir? Todos estábamos atrapados en nuestras propias pesadillas privadas que de alguna manera se habían convertido en realidad colectiva. Pero orábamos. Oh, cómo orábamos. Algunos oraban el Padre Nuestro, las palabras familiares un consuelo. Algunos oraban la oración de Jesús, repitiéndola como un latido. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Algunos solo clamaban a Dios en gemidos sin palabras demasiado profundos para el lenguaje. Recuerdo pensar en un sermón que el padre Bulos había dado meses antes. Había hablado de los israelitas en Egipto sufriendo bajo el faraón. Había dicho que a veces Dios permite que su pueblo entre en el horno no porque los ha abandonado sino porque está a punto de hacer algo milagroso. Debes pasar por el Mar Rojo para verlo partir. Debes enfrentar a Goliat para verlo caer. Debes entrar en la fosa de los leones para ver a Dios cerrar sus bocas. Me aferré a ese pensamiento durante ese viaje. Dios no nos ha abandonado. Esto no es el final. Esto es solo el Mar Rojo. La liberación viene, pero la fe es más fácil cuando escuchas un sermón en una iglesia cómoda rodeada de tu familia. La fe se vuelve más difícil cuando estás apretada en un camión caliente. Cuando tus hijos están aterrorizados. Cuando no sabes si tu esposo está vivo o muerto. La fe se convierte en trabajo. Luego en trabajo consciente agotador. Cada momento tienes que elegirla de nuevo. Elegir creer. Elegir confiar. Elegir esperar. Cuando los camiones finalmente se detuvieron y retiraron la lona, la luz de la mañana era dura y desorientadora. Habíamos estado en oscuridad tanto tiempo que el sol se sentía como un asalto. Gritaban que saliéramos, nos moviéramos rápido, formáramos filas. Sus voces siempre gritando, siempre agresivas, como si el habla normal estuviera por debajo de ellos. El complejo estaba rodeado por altas paredes de concreto coronadas con alambre de púas. Torres de guardia en las esquinas con hombres armados vigilando. La bandera negra de ISIS ondeaba de un poste en el centro. El edificio principal era de 3 pisos, feo y utilitario. Tal vez antiguas oficinas gubernamentales o barracas militares. Las ventanas estaban enrejadas. Las puertas eran de metal. Todo gritaba prisión. Nos separaron en grupos. Mujeres jóvenes en una fila, mujeres mayores y niños pequeños en otra. Niñas adolescentes, el grupo de Rana en una tercera. Nos evaluaban, nos categorizaban como ganado en un mercado. El pensamiento me revolvió el estómago. Una mujer en niqab negro completo, solo sus ojos visibles, caminó por nuestra fila. Examinó a cada persona. Cuando llegó a Rana, se detuvo. Levantó la barbilla de Rana con su mano, giró su rostro de lado a lado. Dijo algo en árabe a uno de los guardias. Él asintió e hizo una marca en su portapapeles. Mi sangre se heló. Conocía esa mirada. Había visto hombres mirar a mujeres así antes, y nunca significaba nada bueno. Nos marcharon al edificio. El interior era tan sombrío como el exterior. Pisos de concreto, paredes de concreto, pasillos largos y puertas a ambos lados. El olor me golpeó inmediatamente. Sudor, miedo, orina, desesperación. Este lugar había tenido prisioneros antes que nosotros. Tendría prisioneros después de nosotros. Nos pusieron en lo que debió ser un gran salón de clases o sala de reuniones. Tal vez 50 mujeres y niños apiñados en un espacio para la mitad. Había mantas delgadas en el piso,
pero no camas, no almohadas, un balde en la esquina para desechos. Una pequeña ventana demasiado alta para alcanzar con barrotes. La puerta era de metal y se cerraba desde afuera. Colapsamos en el piso, exhaustas. Rana temblaba. David seguía preguntando dónde estaba su padre cuando lo veríamos de nuevo. No tenía respuestas. Solo los abracé y acaricié su cabello y susurré que todo estaría bien. Aunque no sabía si lo estaría, las otras mujeres y yo intentamos organizarnos. Necesitábamos mantenernos fuertes por los niños. Dividimos el espacio para que las familias pudieran quedarse juntas. Nos turnamos en la ventana, respirando aire fresco. Racionamos nuestra energía, sabiendo que la necesitaríamos para lo que viniera después. Ese primer día se difuminó en noche. Trajeron comida una vez, pan plano rancio y agua tibia. No suficiente. Nunca suficiente. Los niños lloraban de hambre. La mujer embarazada, la señora Hannah tenía contracciones, pero no eran regulares aún. Intentamos ayudarla a mantenerla calmada. ¿Qué haríamos si entraba en labor aquí? Era enfermera, sí, pero sin suministros, sin agua limpia, sin espacio adecuado. El pensamiento me aterrorizaba. Llegó la noche. La pequeña ventana mostraba estrellas apareciendo en el cielo oscureciéndose. Estrellas que habían velado a la humanidad desde la creación. Estrellas que habían guiado a sabios a Belén. Estrellas que se veían iguales ya fueras libre o cautivo, justo o malvado. No les importaba nuestro sufrimiento. Solo brillaban. Dormimos inquietas esa primera noche. El piso de concreto era duro y frío a pesar del calor del día. Niños gemían en su sueño. Mujeres lloraban calladamente, algunas oraban en voz alta, sus voces un murmullo constante de petición y alabanza. Me acosté entre Rana y David, sintiendo sus pequeños cuerpos presionados contra el mío e intenté recordar cómo se sentía lo normal. La mañana llegó con un sonido de clang. Alguien golpeando la puerta de metal con algo duro. El sonido estaba diseñado para sobresaltar, para aterrorizar. Funcionó. Todos saltamos. Niños gritaron. La puerta se abrió y guardias entraron gritando órdenes. Debíamos alinearnos. Debíamos movernos al patio. Debíamos estar en silencio. Cualquiera que hablara sería castigado. Cualquiera que desobedeciera sería castigado. Cualquiera que resistiera sería castigado. Castigo era su palabra favorita. La decían constantemente, blandiendo como un arma. Nos marcharon afuera a un patio rodeado por el edificio de 3 pisos por todos lados. Otros prisioneros ya estaban allí. Mujeres y niños que no habíamos visto antes de otros pueblos, otros ataques, todos cristianos, todos aterrorizados. Debían ser 200 personas en ese patio. Y luego sacaron a los hombres. Mi corazón se detuvo cuando los vi. Venían de otra parte del edificio. Encadenados por las muñecas. Se veían terribles, magullados, sangrando, exhaustos. Claramente habían sido golpeados. Pero estaban vivos. Yusef estaba vivo. Quería gritar su nombre. Quería correr hacia él, pero los guardias tenían armas, y tenía niños que proteger. Así que, me quedé allí, cada músculo de mi cuerpo tenso, y vi a mi esposo arrastrarse al patio encadenado. Alinearon a los hombres contra una pared, los hicieron pararse allí bajo el sol caliente. Luego uno de los líderes de ISIS, diferente del de la noche del ataque, mayor con barba larga y ojos fríos, comenzó a hablar. Habló en árabe sobre el Islam, sobre cómo el Estado Islámico estaba estableciendo el verdadero califato, sobre cómo los cristianos eran infieles que habían corrompido el monoteísmo puro de Abraham, sobre cómo teníamos 3 opciones, convertirnos, pagar o morir. Luego dijo algo que heló mi sangre. Dijo que cada familia sería llevada adelante. Cada una recibiría la opción. Los que se convirtieran serían liberados. Los que pagaran podrían trabajar para el Estado Islámico y eventualmente ser liberados. Los que se negaran enfrentarían consecuencias. Llamó a la primera familia. Los Nassar, una madre, padre, y 2 hijos jóvenes. El padre, George, se paró derecho a pesar de sus cadenas. El líder de ISIS le preguntó, ¿dirás la Shahada? ¿Declararás que no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta?
George estuvo callado un largo momento. Podías oír a todos conteniendo la respiración. Luego habló. Su voz calmada, clara. Dijo que era cristiano, que Jesucristo era su Señor y Salvador, que no lo negaría. El líder de ISIS asintió como si lo hubiera esperado. Dijo algo a los guardias. Agarraron a George y lo arrastraron lejos de su familia. Su esposa gritó. Sus hijos lloraron. Lo golpearon entonces, allí en el patio con varas de metal. Lo golpearon hasta que colapsó, hasta que sangre se acumuló en el concreto, hasta que los gritos de su esposa resonaron en las paredes. Pero no lo mataron. No entonces. Solo lo dejaron tirado allí y llamaron a la siguiente familia. Este era el patrón. Una por una, familias eran llamadas. Una por una, se les daba la opción. Algunos se convirtieron. No puedo juzgarlos. No sé qué habría hecho en su lugar. Sin la fuerza de mi esposo a mi lado, sin tiempo para preparar mi corazón, pronunciaron las palabras que el líder de ISIS exigía. Fueron llevados a otra parte del complejo. Nunca los vi de nuevo. La mayoría se negó, la mayoría se mantuvo firme y la mayoría fue golpeada. Hombres y mujeres por igual, no perdonaron a las mujeres de las varas. Creían que estaban haciendo la obra de Dios. Que golpear infieles hasta la sumisión era santo. Cuando llamaron el nombre de nuestra familia, mis piernas casi cedieron. Rana lloraba. David estaba rígido de miedo. Tomé sus manos y caminamos adelante. Yusef aún estaba parado contra la pared. Nuestros ojos se encontraron. En esa mirada, en ese único momento de conexión, me dijo todo. Me dijo que me amaba. Me dijo que fuera fuerte. Me dijo que Cristo estaba con nosotros. Me dijo que la muerte no era el final. El líder de ISIS me miró. Preguntó si hablaba por mi familia. Dije sí, mi voz apenas un susurro. Preguntó la pregunta, ¿nos convertiríamos al Islam? Abrí la boca para responder, pero David habló primero. Mi hijo de 14 años, que amaba el fútbol y soñaba con jugar profesionalmente, que aún parecía un niño, pero estaba siendo forzado a convertirse en hombre, dijo no. Dijo que éramos cristianos. Dijo que siempre seríamos cristianos. El líder de ISIS miró a David con algo como curiosidad. Le preguntó a David si entendía lo que decía, si conocía las consecuencias. David asintió, su voz más fuerte ahora. Dijo que Jesús murió por él y si era necesario, moriría por Jesús. Quería agarrar a David para cubrir su boca para retractar sus palabras. Pero también quería llorar de orgullo. Mi hijo, mi bebé, mi valiente, necio, fiel hijo. El líder de ISIS se volvió a Yusef. Le preguntó si Yosef había enseñado a su hijo este fanatismo. Yusef dijo que le había enseñado a su hijo la verdad. El líder de ISIS rió. Un sonido duro burlón. Dijo que pronto aprenderíamos que era la verdad realmente. Tomaron a Yusef, entonces lo desencadenaron de los otros y lo arrastraron al centro del patio. Nos hicieron mirar. Lo golpearon como habían golpeado a los otros con varas, con puños, con botas. Lo golpearon hasta que cayó, hasta que sangre corrió de su nariz y boca, hasta que pude ver costillas rompiéndose bajo sus golpes. Rana gritaba. David intentaba liberarse de los guardias para ayudar a su padre. Me quedé congelada, incapaz de moverme, incapaz de respirar, incapaz de hacer nada más que ver a mi esposo siendo destruido. Pero Yusef nunca gritó. Nunca les suplicó que pararan. Nunca se retractó. Entre los golpes, podía ver sus labios moviéndose. Estaba orando o tal vez cantando. No podía oír, pero lo conocía. Sabía que incluso en agonía estaba adorando. Finalmente, pararon. Yusef yacía inmóvil en el concreto. Por un terrible momento, pensé que estaba muerto. Pero luego vi su pecho moverse. Respiraciones superficiales. Estaba vivo. Apenas, pero vivo. Lo arrastraron lejos. Nos arrastraron de vuelta a nuestro lugar en la fila. La siguiente familia fue llamada. La pesadilla continuó. Al final de ese día, cada familia había sido interrogada. Cada familia había elegido. Algunos se habían convertido. La mayoría se había negado. Todos habían pagado un precio.
Nos llevaron de vuelta a nuestra habitación prisión. Colapsamos en el piso. Nadie habló. ¿Qué había que decir? Acabábamos de presenciar el mal encarnado. Habíamos visto el costo de la fe. Habíamos aprendido que la persecución no era una historia de la iglesia antigua o una tierra lejana. Estaba aquí. Era ahora. Éramos nosotros. Esa noche, abracé a mis hijos e intenté procesar lo que había pasado. David seguía disculpándose. Pensaba que era su culpa que golpearan a su padre. Le dije no. Le dije que había hablado verdad. Le dije que su padre estaba orgulloso de él. Pero dentro me estaba rompiendo. Estaba enojada con Dios. ¿Cómo podía permitir que esto pasara? ¿Cómo podía ver a sus hijos siendo golpeados y no hacer nada? ¿Dónde estaban los ángeles que había prometido? ¿Dónde estaba la liberación? Una mujer mayor, alguien que no conocía de otro pueblo, se arrastró hacia mí. Su rostro estaba lleno de años y ahora de duelo fresco. Habló calladamente para que los niños no oyeran. Me dijo que su esposo había sido asesinado en su pueblo antes de traerla aquí. Me dijo que le había hecho a Dios las mismas preguntas que yo hacía. Me dijo que Dios no había respondido sus preguntas, pero le había dado paz. Me dijo que el sufrimiento no era evidencia de la ausencia de Dios, sino de la ruptura del mundo. Me dijo que nuestro trabajo no era entender sino soportar, permanecer fieles, ser testigos. Quería creerle. Quería esa paz. Pero todo lo que sentía era dolor y miedo y un duelo tan profundo que parecía no tener fondo. Los días que siguieron fueron un borrón de sufrimiento. Nos hicieron trabajar, cocinando y limpiando para nuestros captores. La comida que nos daban era apenas suficiente para sobrevivir. El agua estaba sucia. La enfermedad se extendió rápido en las condiciones apretadas, sucias. Niños se enfermaron. Ancianos se debilitaron. La señora Hannah entró en labor el quinto día. Ayudamos lo mejor que pudimos usando tela rasgada y agua sucia. Dio a luz a una niña. El niño vivió 3 días antes de que la fiebre se lo llevara. La señora Hannah sostuvo el pequeño cuerpo y lloró en silencio. No había donde enterrarla. Ninguna forma de honrar su breve vida. Solo se fue. Separaron a Rana de nosotros el 7º día. Se llevaron a todas las adolescentes a una parte diferente del complejo. Luché contra ellos. Grité. Supliqué. Me golpearon con una vara en la espalda y me dijeron que callara. David intentó defenderme y lo golpearon también. Ambos caímos al piso mientras arrastraban a Rana lejos. Ella gritaba por mí, extendiendo la mano, sus ojos llenos de terror. No la vi por 3 días. Cuando finalmente la trajeron de vuelta, era diferente. No hablaba, no me miraba a los ojos. Solo yacía en el piso mirando la pared, acurrucada en sí misma. Sabía Dios me ayudó. Sabía lo que le habían hecho. Mi niña, mi hija inocente que soñaba con ser enfermera y ayudar a la gente. Habían destruido algo en ella que nunca podría repararse completamente. Quería matarlos. Por primera vez en mi vida, quería cometer asesinato. Fantaseaba con eso. Con poner mis manos en una de sus armas. Con hacerlos pagar por lo que le habían hecho. El odio ardía en mí como ácido. Pero, ¿qué podía hacer? Era impotente, atrapada, indefensa para proteger a mis propios hijos. ¿Qué clase de madre era? ¿Qué clase de Dios servía? ¿Quién permitiría que esto pasara? David cambió, también. El golpe que recibió defendiéndome le dejó un riñón muy magullado y un corte en la frente que se infectó. La fiebre comenzó. Limpié la herida con lo poco de agua que nos daban. Pero sin medicina adecuada, sin antibióticos, solo podía mirar y orar mientras la infección se extendía en tendriles rojos enojados por su piel. Yacía ardiendo con fiebre mientras presionaba lo que quedaba de mi camisa humedecida con agua sucia contra su frente. Estaba delirando, llamando a su padre, preguntando cuándo podíamos ir a casa. No tenía respuestas para él. No tenía consuelo que dar. Estaba vacía. El día 12, trajeron noticias sobre los hombres. No directamente. Nunca nos decían nada directamente. Pero uno de los guardias fue descuidado. Estaba hablando con otro guardia fuera de nuestra puerta, lo suficientemente alto para que oyéramos.
Reía sobre algo, sobre ejecuciones, sobre infieles que se habían negado a ver razón. Sobre cuerpos dejados al sol como advertencias. Mi corazón se detuvo. Pegué mi oreja a la puerta, esforzándome por oír más. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Cuándo? Pero se alejaron, sus voces desvaneciéndose, y me quedé solo con fragmentos, solo con terribles posibilidades, solo imaginación llenando los espacios con horrores. Pregunté por Yusef cada oportunidad que tuve. Cuando guardias traían comida, cuando nos llevaban a trabajar, le suplicaba que me dijeran si mi esposo estaba vivo. Algunos me ignoraban. Algunos reían. Uno escupió en mi cara y me dijo que callara o me uniera a él. El no saber era su propia tortura. Peor que el hambre, peor que los golpes, peor que la suciedad y la enfermedad. Cada día me despertaba preguntándome, ¿está Yusef vivo? ¿Está sufriendo? ¿Ha sido asesinado? Me aferré a la creencia de que lo sabría si moría. Que de alguna manera después de 20 años de matrimonio, de ser una sola carne, lo sentiría si su vida era cortada. Que Dios me concedería esa pequeña misericordia de saber. Pero Dios estaba en silencio. Los cielos eran de bronce. Mis oraciones parecían rebotar del techo, yendo a ninguna parte, sin llegar a nadie. El padre Bulos intentó ayudar. Lo habían puesto en nuestra sección después de unos días, demasiado viejo para ser útil en trabajo físico, así que lo hicieron cocinar en su lugar. Se movía entre nosotros como un pastor, atendiendo ovejas heridas. Susurraba ánimos. Oraba con los que aún podían orar. Nos recordaba que la iglesia primitiva había enfrentado persecución también. Que mártires habían ido cantando a sus muertes. Que sufrir por el nombre de Cristo se contaba como honor. Sus palabras ayudaron a algunos, pero me sonaban huecas. No quería ser honrada. No quería ser mártir. Quería a mi esposo de vuelta. Quería a mi hija entera. Quería a mi hijo sano. Quería ir a casa. Quería que esta pesadilla terminara. ¿Era eso tan malo? ¿Era infiel querer liberación? ¿Querer que Dios realmente hiciera algo en lugar de solo permitirnos sufrir por su gloria? El día 14, vinieron por mí específicamente. Un guardia llamó mi nombre, Mariam Aluri. Mi estómago cayó. Nunca llamaban individuos a menos que algo estuviera mal. A menos que fueras castigada, a menos que te llevaran a algún lugar al que no querías ir. Me puse de pie lentamente. Rana agarró mi mano, su primer toque voluntario desde que la trajeron de vuelta. David intentó pararse también, pero su fiebre lo hacía demasiado débil. El padre Bulos captó mi mirada. Asintió ligeramente. Sé fuerte, decía su expresión. Cristo está contigo. Me marcharon por corredores que no había visto antes. Arriba pasando otras habitaciones prisión donde podía oír llanto y oración a una oficina en el tercer piso, limpia a diferencia del resto del edificio. Un escritorio, sillas, ventanas sin barrotes, mapas en las paredes mostrando territorio ISIS extendiéndose como una enfermedad por Siria e Irak. Un comandante ISIS se sentó detrás del escritorio, no el del patio, alguien de rango superior. Su barba estaba bien recortada. Su ropa limpia. Parecía casi normal, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador. El mal debería verse mal. Los monstruos deberían ser fáciles de identificar. Gesturó que me sentara. Lo hice. Mis piernas temblando. Miró papeles en su escritorio. Mis documentos de identidad. Me di cuenta que los habían tomado de nuestra casa durante el ataque. Habló en árabe. Su voz conversacional, casi amigable. Dijo que yo era enfermera, que tenía habilidades que el Estado Islámico podía usar, que estaba preparado para hacerme una oferta. No dije nada, solo esperé, intentando no mostrar mi miedo. Dijo que si accedía a trabajar en sus instalaciones médicas tratando a sus combatientes heridos, mejorarían mis condiciones. Mejor comida, una cama real, protección para mis hijos. Enfatizó esa última parte, protección, como si no fueran ellos de quienes mis hijos necesitaban protección. Pregunté por mi esposo. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Dónde estaba Yusef? ¿Estaba vivo? La expresión del comandante no cambió. Dijo que mi esposo había hecho su elección.
Que se había negado a ver razón, que había pagado el precio por su obstinación. Pagado el precio. Tiempo pasado. La habitación se inclinó. Agarré los brazos de la silla para no caer. Pregunté, supliqué aclaración. ¿Estaba diciendo que Yusef estaba muerto? El comandante se encogió de hombros. Dijo que no importaba. Lo que importaba era mi elección ahora. ¿Trabajaría para ellos? ¿Sería sensata a diferencia de mi esposo? ¿O elegiría hacer las cosas más difíciles para mí y mis hijos? Debería haber accedido. Debería haber dicho sí, comprado tiempo, hecho lo necesario para sobrevivir. Eso es lo que una persona inteligente habría hecho. Eso es lo que una buena madre habría hecho. Pero oí la voz de Yusef en mi cabeza. Vi su rostro en el patio, sangriento pero inquebrantable. Recordé las palabras de David. Siempre seremos cristianos. Pensé en Rana, lo que ya le habían hecho, lo que continuarían haciendo sin importar lo que eligiera. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que sobrevivir a costa de todo en lo que crees no es realmente sobrevivir. Es una muerte más lenta. Yusef lo había sabido. David lo había sabido. Incluso Rana en su silencio herido lo sabía. Le dije al comandante, no. Mi voz tembló, pero la palabra fue clara. No, no trabajaría para ellos. No, no los ayudaría. No, no traicionaría todo por lo que mi esposo había muerto. La expresión amigable del comandante se evaporó. Se puso de pie, rodeó el escritorio y me abofeteó fuerte en la cara. La fuerza me tiró de la silla. Probé sangre. Dijo que era una tonta como mi esposo. Que me arrepentiría. Que mis hijos sufrirían por mi orgullo. Luego me pateó en las costillas. 1, 2, 3 veces. Dolor explotó por mi pecho. No podía respirar, no podía moverme. Llamó a los guardias, les dijo que me llevaran de vuelta para asegurarse de que entendiera las consecuencias de la desafío. Me arrastraron por las escaleras, mis costillas gritando, sangre en mi boca, pero también extraño como suena. Algo como paz, o si no paz, entonces certeza. Había hecho mi elección. Había permanecido fiel. No había traicionado el sacrificio de Yusef. Lo que viniera después, lo enfrentaría con mi integridad intacta. Cuando me arrojaron de vuelta a nuestra habitación prisión, el padre Bulos y varias otras mujeres corrieron a ayudarme. Me acostaron gentilmente, palparon mis costillas, al menos 2 rotas, limpiaron la sangre de mi cara. Rana se arrodilló a mi lado, lágrimas corriendo por sus mejillas. No había llorado desde que la trajeron de vuelta. Pero ahora la presa se rompió. Apoyó su cabeza en mi hombro y sollozó. David, a pesar de su fiebre, se arrastró. Tomó mi mano. Dijo que estaba orgulloso de mí. Mi hijo enfermo, herido, valiente dijo que estaba orgulloso de mí. Esa noche, el padre Bulos me dijo lo que sabía sobre Yusef. Había oído de otro prisionero que trabajaba en la sección de hombres. Yusef había sido ejecutado 3 días atrás, 10 de agosto, junto con varios otros hombres que se habían negado a convertirse. Habían sido llevados a la plaza de un pueblo controlado por ISIS. Habían sido decapitados en público como advertencia. Las palabras deberían haberme destruido. Deberían haber destrozado lo que quedaba de mi cordura. Mi Yusef, mi gentil, amante de los libros, esposo de niños. Decapitado como un criminal, como un animal. Pero no tenía lágrimas left, no gritos left. Estaba más allá de eso. Estaba en algún espacio entumecido donde el horror se vuelve abstracto porque la mente humana no puede procesarlo todo de una vez. El padre Bulos tomó mi mano. Oró sobre mí. Dijo que Yusef estaba con Cristo ahora. Que había recibido su corona de mártir, que estaba en el paraíso, entero y sanado y en paz. Quería creerle. Quería ese consuelo, pero todo lo que podía pensar era en los últimos momentos de Yusef. ¿Tenía miedo? ¿Pensaba en nosotros? ¿Oraba? ¿Llamaba mi nombre? Nunca lo sabría. Ese no saber me perseguiría para siempre. Más tarde esa noche, cuando la mayoría había caído en sueño exhausto, yací despierta mirando el techo oscuro. E hice algo que no había hecho desde la niñez. Discutí con Dios, no en oración, en enojo directo, furioso.
Le dije que esto no era justo. Que Yusef había sido un buen hombre, un hombre fiel, que había servido a Dios toda su vida, que merecía algo mejor que morir en una plaza polvorienta a manos de fanáticos. Que merecíamos algo mejor que estar atrapados en este infierno. Que si Dios era verdaderamente soberano, verdaderamente poderoso, verdaderamente bueno, entonces, ¿cómo podía permitir que esto pasara? No oí una voz audible en respuesta. Dios no se explicó. Pero mientras yacía allí en mi enojo y dolor, algo cambió. Recordé la cruz. Recordé que Dios no había perdonado a su propio Hijo del sufrimiento. Que Jesús había sido golpeado, burlado, torturado y ejecutado. Que Dios entendía el dolor. Que no había permanecido distante del sufrimiento humano sino que había entrado en él. Recordé a Jesús en el jardín de Getsemaní orando para que el cáliz pasara de él. Recordé sus palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordé que incluso Jesús se había sentido abandonado, había sentido el peso del sufrimiento, había cuestionado y de alguna manera eso ayudó. No porque explicara nada, no porque hiciera el dolor menor, sino porque significaba que no estaba sola en mi sufrimiento. Cristo había caminado este camino. Sabía cómo se sentía perder todo, ser traicionado, ser torturado, morir injustamente. No se me pedía soportar nada que él no hubiera soportado ya. Ese pensamiento me dio algo a lo que aferrarme. No paz exactamente, no alegría, sino el hilo más pequeño de esperanza. Delgado como seda de araña, pero más fuerte de lo que esperaba. Sobreviviría esta noche y luego la siguiente y luego la siguiente. No porque fuera fuerte, sino porque Cristo había prometido nunca dejar o abandonar a sus hijos. Y si Yusef podía permanecer fiel hasta la muerte, entonces yo podía permanecer fiel hasta la vida por mis hijos, por la memoria de mi esposo, por el Dios que colgaba en una cruz por mí. Los días después de aprender de la muerte de Yusef fueron los más oscuros de mi vida. El duelo es algo extraño. Piensas que será una ola abrumadora que o te ahoga o pasa. Pero no es así. Es un peso constante. Es despertar cada mañana y recordar todo de nuevo. Es dolor fantasma en tu pecho donde solía estar tu corazón. Es funcionar por fuera mientras mueres por dentro. Pero no tenía lujo de tiempo para duelo apropiado. Aún éramos prisioneros, aún sufriendo, aún luchando por sobrevivir cada día. La fiebre de David finalmente cedió el día 18. Su herida comenzó a sanar, dejando una cicatriz irregular en su frente que llevaría el resto de su vida. Pero estaba vivo. Se estaba fortaleciendo. Rana permaneció retraída. Hablaba cuando era necesario, pero no voluntariaba nada. Había construido muros alrededor de sí misma que no podía romper. Lo entendía. A veces los muros son necesarios. A veces tienes que proteger las partes tiernas heridas de ti hasta que estés lo suficientemente segura para dejarlas sanar. Nos asentamos en una rutina sombría. Despertar al golpe en la puerta. Comer el escaso desayuno que proveían. Trabajar, cocinando, limpiando, lavando ropa en agua fría. De vuelta a nuestra habitación. Otra pequeña comida. Dormir. Repetir. Pero algo estaba cambiando en el complejo. Podía sentirlo. Actividad aumentada. Más camiones llegando y yendo. Guardias pareciendo nerviosos, distraídos, conversaciones susurradas que paraban cuando nos acercábamos. Luego el día 25, un guardia que no había visto antes apareció en nuestra puerta. Era joven, tal vez 25. No nos miraba como los otros guardias con desprecio o crueldad o interés depredador. Parecía incómodo, casi culpable. Llamó mi nombre, dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Aquí vamos de nuevo, pensé. Otro golpe, otra amenaza, otro intento de romperme. Pero cuando me llevó a una esquina lejos de los otros, habló en un susurro bajo, urgente. Dijo que su nombre era Ahmed. Dijo que no era como los otros. Dijo que nos había estado observando a los cristianos. Dijo que había visto cómo nos amábamos, cómo nos ayudábamos, cómo orábamos unos por otros, cómo permanecíamos fieles incluso cuando torturados. Dijo que no podía reconciliar lo que veía con lo que ISIS enseñaba. Decían que los cristianos eran corruptos, malvados, débiles, pero no éramos nada de eso.
Éramos fuertes de maneras que no podía entender. No sabía qué decir. ¿Era esto una trampa, una prueba? Pareció sentir mi sospecha. Dijo que arriesgaba todo solo hablando conmigo, que si alguien lo descubría, sería ejecutado como traidor. Pero tenía que saber, ¿era nuestro Dios real? ¿Era nuestra fe real? ¿Cómo podíamos sufrir así y no maldecir a Dios? Miré a este joven, este enemigo que me preguntaba sobre Jesús, y sentí algo inesperado. Compasión. Estaba tan atrapado como nosotros. Atrapado por ideología. Estaba comenzando a cuestionar, atrapado por miedo a lo que pasaría si expresaba sus dudas. Le dije, sí. Sí, nuestro Dios era real. Sí, nuestra fe era real. Le hablé de Jesús, como nos amaba lo suficiente para morir por nosotros, como ofrecía perdón y nueva vida, como seguirlo significaba tomar una cruz, sí, pero también recibir su fuerza y paz. Ahmed escuchó, sus ojos intensos. Preguntó cómo alguien podía adorar a un Dios que murió. ¿No probaba eso debilidad? Le dije que la cruz parecía derrota, pero era en realidad victoria. Que Jesús murió para romper el poder del pecado y la muerte. Que resucitó. Que porque conquistó la muerte, no teníamos que temerla. Hablamos tal vez 10 minutos. Luego oyó pasos y dijo rápido que tenía que irse. Pero al irse, se volvió y dijo algo que reproduciría en mi mente incontables veces. Ojalá tuviera tu paz. No lo vi a Ahmed de nuevo por varios días, pero sus palabras se quedaron conmigo. En medio de todo este sufrimiento, alguien había visto a Jesús en nosotros. Alguien había sido atraído a la luz incluso en esta oscuridad. Tal vez la muerte de Yusef no había sido en vano. Tal vez nuestro sufrimiento estaba dando fruto que no podíamos ver. Era un pequeño consuelo. Pero a veces pequeños consuelos son todo lo que tienes. Y aprendes a ser agradecido por ellos. Música, acto 3, El Valle de la Sombra de Muerte. 3 semanas se convirtieron en 4, 4 en 5. El tiempo perdió significado en ese lugar. Días se difuminaron en un nebuloso de calor y hambre y desesperanza. La única forma en que marcaba el tiempo era por cambios en mis hijos. Los moretones de Rana desvaneciéndose. La cicatriz de David endureciéndose. Mis propias costillas rotas sanando lo suficiente para respirar sin dolor agudo. Agosto dio paso a septiembre. Solo lo sabíamos porque una de las mujeres mayores había seguido los días haciendo pequeñas marcas en la pared con una piedra. 7 de septiembre, 15 de septiembre, 20 de septiembre. Cada marca una victoria. Cada día sobrevivido una pequeña desafío. El trabajo que nos forzaban a hacer era interminable y degradante. Cocinábamos para hombres que nos despreciaban. Limpiábamos pisos donde la sangre de nuestros esposos se había acumulado. Lavábamos ropa para combatientes que habían matado gente que amábamos. Y a través de todo, nunca nos dejaban olvidar nuestro lugar. Infieles, demi, menos que humanos. Separaban a las mujeres basado en utilidad. Mujeres jóvenes como Rana eran mantenidas aparte para propósitos que intentaba no pensar. Mujeres mayores y madres como yo hacíamos el trabajo más pesado. Niños eran en gran parte ignorados a menos que causaran problemas. Entonces eran golpeados. La pequeña Sara, la de 5 años que había lloriqueado por su padre esa primera noche, se volvió silenciosa. Solo dejó de hablar por completo. Hacía lo que le decían, pero nunca hacía un sonido. Su madre intentó todo para hacerla hablar. Pero Sara se había retirado a algún lugar profundo dentro de sí donde el horror no podía alcanzarla. Lo entendía. Todos encontrábamos formas de sobrevivir. Algunos oraban constantemente. Algunos se cerraban emocionalmente. Algunos raid. Algunos se volvían extrañamente calmados como si ya hubieran muerto y solo esperaban que sus cuerpos se pusieran al día. El padre Bulos organizaba servicios secretos de oración. Tarde en la noche, cuando los guardias eran más perezosos, somnolientos, reunía a quien estuviera dispuesto en esquinas de nuestras habitaciones. Orábamos en susurros, compartíamos versos de escritura de memoria. Ninguno tenía Biblias ya. Todas habían sido quemadas. Nos aferrábamos a fragmentos. Juan 3 y 16, Salmo 23, el Padre Nuestro.
Palabras que habíamos memorizado en la niñez que ahora se convertían en salvavidas. Una noche, el padre Bulos recitó Romanos 8. Lo había oído docenas de veces antes, pero esa noche en ese lugar me golpeó diferente. Susurró: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el día, somos contados como ovejas para el matadero. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó más que vencedores. Mientras cautivos, mientras sufriendo, mientras viendo seres queridos morir más que vencedores. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo podíamos conquistar cuando lo habíamos perdido todo? Pero Pablo había escrito esas palabras desde prisión. Había sido golpeado, naufragado, apedreado, dado por muerto. Conocía el sufrimiento. Y aún decía que éramos más que vencedores. No porque evitáramos el sufrimiento, sino porque lo superábamos, porque permanecíamos fieles a través de él. Porque el sufrimiento podía tomar nuestra libertad, nuestra salud, nuestras vidas, pero no podía tomar nuestras almas. Esa comprensión me dio fuerza que no sabía que tenía. ISIS podía aprisionar mi cuerpo. No podían aprisionar mi espíritu. Podían matarme. No podían hacerme negar a Cristo. Podían tomar todo de mí. No podían tomarme de Cristo. Esta era nuestra resistencia. Esta era nuestra victoria. Simplemente permanecer fieles. Simplemente negarnos a odiar como ellos odiaban. Simplemente continuar amando y orando y esperando incluso en el infierno. Pero la fe no es un estado constante. Viene y va. Algunos días me sentía fuerte, cierta, pacífica incluso. Otros días colapsaba bajo el peso de todo. Algunos momentos podía orar con confianza. Otros momentos apenas podía susurrar el nombre de Jesús antes de romperme. Rana tuvo su primer colapso el 30 de septiembre. La habían llevado de nuevo con las otras chicas. Cuando la trajeron de vuelta horas después, algo se rompió. Comenzó a gritar, arañando su propia piel, jalando su cabello. Seguía diciendo que estaba sucia, impura, arruinada. Quería morir. La abracé mientras se debatía. Susurré que no estaba sucia, que lo que le hicieron no era su culpa, que Dios aún la amaba, que yo aún la amaba, que aún era mi hija, aún preciosa, aún valiosa, aún digna. No me creía. ¿Cómo podía? Cuando hombres te tratan como un objeto, como propiedad para usar y descartar, ¿cómo recuerdas que estás hecha a imagen de Dios? Otras mujeres se reunieron alrededor nuestro. Mujeres que habían sufrido violaciones similares. Compartieron sus propias historias calladamente, como se habían sentido igual, como la vergüenza casi las destruyó. Pero como habían aprendido lentamente, dolorosamente, que su valor no venía de lo que les habían hecho. Su valor venía de quienes eran. Hijas del rey, amadas por Dios, preciosas más allá de medida. La señora Hannah, que había perdido a su bebé, tomó la mano de Rana. Le dijo a Rana que el sufrimiento no nos define, que éramos más que lo que nos habían hecho, que nuestras historias no terminaban con violación, que Dios se especializaba en resurrección, tomando cosas muertas y trayéndolas de vuelta a la vida. Ayudó, no completamente, no inmediatamente. Pero los gritos de Rana se convirtieron en sollozos, luego en gemidos, luego en silencio exhausto. Se durmió en mis brazos, su rostro hinchado por llorar. Me quedé despierta toda la noche abrazándola, orando protección sobre ella, pidiendo a Dios que sanara lo que yo no podía. David luchaba de maneras diferentes. El golpe que había recibido, la infección, la fiebre. Lo habían debilitado físicamente, pero peor era lo que habían hecho a su espíritu. Había sido un chico tan alegre, lleno de energía y entusiasmo y sueños. Ahora estaba enojado todo el tiempo, amargado. Murmuraba bajo su aliento sobre venganza, sobre hacerlos pagar, sobre matarlos como habían matado a su padre. Entendía su rabia. Yo la sentía, también. Pero también sabía que la rabia lo consumiría si la dejaba. Que el odio es veneno que destruye el recipiente que lo contiene más que cualquier cosa a la que va dirigida. Un día, mientras trabajábamos en la cocina, David había sido asignado a cargar agua. Lo encontré parado quieto, mirando nada,
lágrimas corriendo por su cara. Dejé la olla que fregaba y fui a él, pregunté qué pasaba. Dijo que seguía pensando en su padre, en la última vez que jugaron backgammon juntos. Sobre cómo su padre lo había dejado ganar porque ese era el tipo de hombre que era, sobre cómo deseaba haberle dicho a su padre que sabía, que no era engañado por los errores intencionales, que lo apreciaba de todos modos. Dijo que había tantas cosas que deseaba haber dicho, deseos de haberle dicho a su padre que lo amaba más, que estaba agradecido por todo, que quería ser como él cuando creciera. Le dije que su padre sabía, que los padres no necesitan oír todo para saberlo, que Yusef había estado orgulloso de él, que había muerto sabiendo que su hijo era valiente y fiel y fuerte. David me miró con esos ojos que habían visto demasiado joven. Preguntó si se hacía más fácil, si el dolor alguna vez paraba. Le dije la verdad. No, no para, pero cambia. Se convierte en parte de ti en lugar de abrumarte. Aprendes a cargarlo. Aprendes que el duelo es solo amor sin dónde ir. Así que lo rediriges. Honras a los muertos viviendo bien. Convirtiéndote en quien creían que podía ser. Asintió lentamente, luego preguntó una pregunta más dura. ¿Realmente creía que Dios era bueno después de todo lo que había pasado? Estuve callada mucho tiempo. Era la pregunta con la que había estado luchando yo misma. La pregunta que me mantenía despierta de noche. ¿Era Dios bueno? ¿Podía ser bueno y aún permitir esto? Finalmente, le dije a David que no sabía cómo reconciliar la bondad de Dios con nuestro sufrimiento. Que no tenía respuestas ordenadas. Pero sabía esto. Dios no nos había prometido vidas fáciles. Había prometido su presencia. Había prometido que nada podía separarnos de su amor. Había prometido que obraría todas las cosas, incluso cosas terribles, para bien para los que lo amaban. No entendía cómo lo haría. No veía cómo algún bien podía venir de la muerte de Yusef, del sufrimiento de Rana, de nuestro cautiverio. Pero tenía que creer que era posible. Porque si dejaba de creer eso, no tendría nada a lo que aferrarme. David absorbió esto. Luego dijo algo que me impactó. Tal vez nuestro trabajo no es entender. Tal vez nuestro trabajo es solo confiar. Como Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Como Job cuando lo perdió todo. Como Jesús en el jardín cuando dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, mi hijo de 14 años enseñándome sobre fe, sobre rendición, sobre confianza cuando nada tiene sentido. Volvimos al trabajo antes de que los guardias notaran que hablábamos, pero sus palabras se quedaron conmigo. Confiar sin entender, fe sin prueba, esperanza sin garantías. Esta era la esencia de lo que se nos pedía hacer. Los días continuaron. Oíamos noticias ocasionalmente, filtradas por guardias o susurradas entre prisioneros. ISIS estaba expandiendo su territorio, tomando más ciudades, esclavizando más gente, creciendo más fuerte. El mundo miraba pero hacía poco. Éramos olvidados, abandonados, dejados a pudrirnos en este lugar. Algunos renunciaron a la esperanza por completo. Una anciana llamada Grace simplemente dejó de comer. Estaba demasiado cansada, dijo, demasiado rota. Solo quería estar con su esposo, que había sido asesinado en los primeros días. Intentamos convencerla de seguir luchando, pero había tomado su decisión. Murió el 5 de octubre, calladamente en su sueño. No teníamos dónde enterrarla apropiadamente. Los guardias solo se llevaron su cuerpo. Nunca supimos qué hicieron con él. Su muerte afectó a todos. Era un recordatorio de cuán frágiles éramos todos, cuán cerca del borde, cuán fácil sería solo rendirse, dejar ir, dejar de luchar. El padre Bulos nos reunió esa noche. Dijo que teníamos que elegir. Podíamos morir lentamente, rindiéndonos a la desesperación, o podíamos vivir desafiantemente, eligiendo esperanza incluso cuando parecía irracional. Dijo que nuestra supervivencia no era solo física. Era espiritual, que teníamos que alimentar nuestras almas tan cuidadosamente como alimentábamos nuestros cuerpos. Propuso que cada uno compartiéramos algo de nuestras vidas antes del cautiverio, algo feliz, algo hermoso, algo por lo que valía sobrevivir. Dijo que necesitábamos recordar que no éramos solo prisioneros. Éramos gente con historias, con amores, con sueños.
Necesitábamos aferrarnos a nuestra humanidad porque esa era la única cosa que Isis no podía tomar a menos que la rindiéramos. Así que, lo hicimos. Uno por uno, gente compartió recuerdos. La señora Hannah habló del día que conoció a su esposo, cómo tropezó con sus propios pies intentando impresionarla. El señor George, que había sido golpeado tan mal ese primer día, habló de enseñar a sus hijos a pescar, cuán pacífico era el río al amanecer. La joven Mary habló de cantar en el coro de la iglesia, como la música la hacía sentir cerca de Dios. Cuando fue mi turno, hablé de mi día de boda, como Yusef había estado tan nervioso que apenas podía hablar sus votos. Como el padre Bulos tuvo que indicarle 3 veces. Como todos rieron y rompió la tensión. Como bailamos en la recepción hasta medianoche. Yusef pisando mis pies, pero a ninguno nos importaba. Como me dijo mientras caminábamos a casa bajo las estrellas que casarse conmigo fue la mejor decisión que tomaría. Lágrimas corrieron por mi cara mientras hablaba, pero no eran enteramente tristes. Eran lágrimas de recordar, de honrar, de elegir aferrarse a la belleza incluso en oscuridad. Rana compartió, también, tentativamente. Habló de la última Pascua antes de que la guerra empeorara. Como todo el pueblo había celebrado. Como habían teñido huevos e hecho pan especial y usado su mejor ropa para la iglesia. Como todo se sentía esperanzador ese día. Como nueva vida era posible. Como resurrección era real. David habló de jugar fútbol con su padre. Como Yusef era terrible pero lo intentaba de todos modos. Como jugaban 1 a 1 en el patio y David se contenía con el justo como Yusef se contenía con David en backgammon. Como tenían este acuerdo tácito de dejar ganar al otro a veces porque eso es lo que hace el amor. Estas historias se convirtieron en nuestra resistencia. Nuestra forma de decir éramos gente antes de que nos aprisionaran y aún seremos gente cuando seamos libres. Puedes enjaular nuestros cuerpos pero no nuestros recuerdos. Puedes silenciar nuestras voces pero no nuestras historias. Ahmed volvió el 12 de octubre. Misma esquina, misma conversación furtiva. Dijo que había estado pensando en lo que le dije sobre Jesús, sobre la cruz, sobre resurrección. Dijo que tenía un tipo de sentido que nunca había considerado antes. Preguntó más preguntas. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿No podía Dios solo perdonar a la gente sin el sacrificio? ¿Qué significaba ser salvado? Respondí lo mejor que pude con tiempo limitado y en susurros. Le dije que el pecado era serio, que nos separaba de Dios, que alguien tenía que pagar el precio, que Jesús eligió pagarlo él mismo porque nos amaba. Que la salvación no era sobre ser lo suficientemente bueno, sino sobre aceptar lo que Cristo había hecho por nosotros. Ahmed estuvo callado mucho tiempo. Luego dijo algo que me envió chills por la espina. Creo que te creo. Creo que creo en tu Jesús. Lo miré fijamente. Este combatiente ISIS, este enemigo, este hombre que trabajaba para la organización que había matado a mi esposo. Y me decía que creía en Jesús. Vio mi shock. Dijo que sabía que era imposible, que nunca podía decírselo a nadie, que si alguien lo descubría sería asesinado inmediatamente. Pero no podía ignorar lo que había visto en nosotros. El amor, el perdón, la paz a pesar del sufrimiento. Dijo que el Islam le había dado reglas pero no paz. El cristianismo, o más bien Cristo, ofrecía algo diferente, algo que desesperadamente quería. Le pregunté qué iba a hacer. Dijo que no sabía. Pero tal vez si Dios estaba dispuesto, podía ayudar. Tal vez había una razón por la que había sido colocado aquí. Tal vez su crisis de fe era Dios respondiendo nuestras oraciones por liberación. Antes de que pudiera responder, oímos pasos. Ahmed rápido me dijo que volviera al trabajo. Mientras me alejaba, miré atrás. Estaba parado allí pareciendo perdido y encontrado al mismo tiempo. Un enemigo convirtiéndose en hermano, un captor convirtiéndose en aliado. No le dije a nadie sobre esta conversación, ni siquiera al padre Bulos. Se sentía demasiado frágil, demasiado peligroso. Si Ahmed era genuino, decirle a otros podía exponerlo. Si no era genuino, si esto era alguna trampa elaborada, decirle a otros podía ponerlos en peligro. Así que lo guardé para mí y oré. Oré por Ahmed, oré por sabiduría, oré por liberación, oré por lo imposible volviéndose posible porque estaba empezando a darme cuenta de algo.
No íbamos a ser rescatados. Ningún ejército venía. Ningún gobierno negociaba por nosotros. Ninguna organización internacional siquiera sabía que existíamos. Si íbamos a salir de este lugar, tendría que ser a través de un milagro. Y tal vez, solo tal vez, Ahmed era el comienzo de ese milagro. Octubre continuó su lenta marcha. Más prisioneros llegaron. Más gente murió. Enfermedad y desnutrición tomaron un peaje constante. Nuestros números disminuyeron. La esperanza se volvió más difícil de mantener, pero seguimos orando, seguimos animándonos, seguimos compartiendo historias, seguimos eligiendo fe sobre desesperación, seguimos creyendo que nuestro sufrimiento tenía significado incluso si no podíamos verlo aún. Pensaba a menudo en Yusef, en sus últimas palabras a nosotros. ¿Recuerdan a Daniel en la fosa de los leones? Estábamos en la fosa de los leones, rodeados de criaturas que querían devorarnos. Pero como Daniel, aún estábamos vivos, aún intactos, aún fieles. Y como Daniel, tal vez Dios cerraría las bocas de los leones. Tal vez nos liberaría en su tiempo, a su manera. Tal vez nuestra historia no había terminado aún. Me aferré a esa esperanza. Frágil como seda de araña, delgada como un hilo, pero más fuerte de lo que tenía derecho a esperar. Porque la esperanza real, no es optimismo. No es pensamiento ilusorio. No es pretender que las cosas no son tan malas como son. Esperanza real es creer que Dios está obrando incluso en los lugares más oscuros. Que no ha olvidado a sus hijos. Que la historia no termina con sufrimiento. Esperanza real es elegir confiar cuando cada razón racional dice que no deberías. Esperanza real es la decisión de seguir respirando, seguir viviendo, seguir amando incluso cuando duele. Y así esperamos contra toda probabilidad, contra toda evidencia. Esperamos porque, ¿qué más podíamos hacer? Música, pedido el milagro de escape. El 21 de octubre, Ahmed se acercó a mí de nuevo, pero esta vez era diferente. Su rostro era intenso, urgente. Apenas me dejó llegar a la esquina antes de empezar a hablar en susurros rápidos. Dijo que tenía un plan, una forma de sacarnos.